Buenas noches. Es jueves 26 de junio y estamos analizando la semana política junto al periodista Juan Andrés Lagos, integrante de la Comisión Política del Partido Comunista de Chile. Como ustedes ven, junio parece que no me ha hecho tan bien. La garganta todavía no despega como quisiera, pero bueno, aquí estamos. Juan Andrés, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Omar, buenas noches, amigas y amigos, con los fríos, que hay que cuidarse. Así es. Oye, Juan Andrés, hoy se cumple, por cierto, un año más, ¿no es cierto?, el natalicio del presidente mártir, Salvador Allende. Hoy también, por cierto, ¿no es cierto?, en realidad el día de ayer se reunió la OTAN y tomó algunas determinaciones sobre el aumento, ¿no es cierto?, de sus gastos, con un intento de rebeldía de España y el regaño, ¿no es cierto?, del presidente Trump. En esta semana también fíjate que hay una paz, un acuerdo mínimo de paz entre Israel e Irán, luego, ¿no es cierto?, de ese ataque funesto del día 13 de junio y todo lo que trajo consigo, que bueno, hay que seguirlo analizando. Por cierto, los crímenes en Gaza continúan, lamentablemente, por cierto. Y pareciera ser que este conflicto también, y eso lo vamos a analizar un poquito más adelante, deja una huella bastante compleja a nivel del orden internacional, ¿no? Y de sus organizaciones. Juan Andrés. Sí, Omar, mira, sobre Salvador Allende, tantas cosas que se pueden decir, ¿no? Tantas. Estamos hablando de un líder revolucionario a escala mundial, reconocido además mundialmente, no por las oligarquías, ni por el imperialismo yanqui, ni por el otanismo, sino que por los pueblos y por las fuerzas políticas, sociales, por los movimientos sociales en África, en Asia, obviamente en nuestro continente, que reconocen en Salvador Allende uno de los grandes líderes, así como Fidel, a esa estatura de la lucha de los pueblos en una dimensión muy importante. Yo creo, Omar, que se puede discrepar del pensamiento y de la acción de Salvador Allende, pero lo que no se puede hacer es desvirtuarla o tratar de encajonarla en algo que no fue. Y digo esto porque hoy día, donde pasan tantas cosas y siguen pasando tantas cosas, para mí Salvador Allende se levanta con mucho más sentido de futuro de lo que tenía hace un tiempo atrás, mucho más. Y más que rescatar, ¿qué creo yo que son cuestiones fundamentales de la acción y del pensamiento de Salvador Allende? Su convicción absoluta, estratégica, táctica, doctrinaria, de principios, en términos de colocar como centralidad la lucha por el socialismo. Eh, y murió en la moneda luchando por el socialismo. Eh, y esto es cuestión de escuchar sus planteamientos, sus discursos, su accionar. Un socialismo que para Chile él lo planteaba con empanada y vino tinto. Para Chile, con empanada y vino tinto, una construcción popular propia, identitaria, nacional, pero socialismo. Nunca dejó Salvador Allende ese objetivo para nuestra patria, para nuestro país. Y a nivel planetario también. Mm. Salvador Allende siempre planteó el socialismo como una meta de la humanidad, reconociendo con la cualidad que él tenía las diversidades de aproximaciones. Pero Salvador Allende le tenía un profundo amor, porque era eso, a la revolución cubana. Le tenía un profundo respeto y cariño al campo socialista, a la lucha de Vietnam, a China, a los pueblos que se levantaban para bregar contra el colonialismo en Asia Pacífico, en el Oriente Medio, en el Cuerno de África,
Allende fue uno de los grandes líderes del tercer mundo que encabezó política y socialmente ese movimiento de los no alineados y el tercer mundo. No era un pasivo, al contrario, ejercía un gran liderazgo en esa dimensión, así como otros líderes de ese tiempo. Y por lo tanto estamos frente a una persona que yo diría por convicción de principios, doctrinaria, estratégica, luchó hasta el último segundo de su vida en la moneda por el socialismo en Chile con empanadas y vino tinto. Con esto quiero decir que era una persona que había logrado una construcción muy propia para el país junto con fuerzas sociales y políticas de Chile. Y no lo hacía, nunca Allende puso en contraposición esta convicción estratégica, táctica, doctrinaria, principios por la lucha por el socialismo en Chile, nunca puso en contraposición su amor profundo por la revolución cubana y la construcción del socialismo en Cuba, por el socialismo en la Unión Soviética, por la lucha de Vietnam, por la lucha de China, que ya en ese momento empezaba a remontar con fuerza. Estamos hablando de una persona que tenía una visión teórico-política, doctrinaria y revolucionaria altísima, que a veces la echamos mucho de menos. Y creo que esto, insisto en este punto, Salvador Allende colocaba el socialismo para Chile con empanada y vino tinto y el socialismo para la humanidad como una cuestión fundamental para la humanidad, con todas las diversidades, con todas las aproximaciones, con todas las batallas que en ese momento se daban contra los colonialismos y que se siguen dando, con todas las particularidades. En eso Allende también tenía un genio político profundo. Dicho esto, creo que Salvador Allende era una persona que construyó su proyecto junto con otras fuerzas, por cierto, no, nunca fue un líder autorreferente ni individualista, al contrario, era un conductor de multitudes, de construcción de colectivos, de alianzas, de correlaciones. Y en ese contexto, Salvador Allende pone una centralidad, la clase obrera, la clase trabajadora. Muchas veces a él le preguntaron, y en muchas entrevistas la respuesta de él era, la clase obrera no participa en el gobierno, es el gobierno. Hay, amigas y amigos, vean videos, vean entrevistas, hay no pocas. Los trabajadores no participan en el gobierno, este es su gobierno, este es su gobierno y por eso es que en distintos ámbitos y obviamente en los ámbitos ministeriales había obreras y obreros, ¿no? Que la derecha, que la oligarquía, que el imperialismo yanqui se mofaban, se reían, ironizaban, estigmatizaban, castigaron finalmente con el golpe, la represión, la tortura, pero utilizaron mucho la estigmatización, mucho la estigmatización para tratar de imponer la idea de que la clase obrera en Chile no era capaz de ninguna cosa menos de dirigir ministerios ni dirigir gobierno. Es curioso cómo se van repitiendo las... Pero esa era otra centralidad, la clase obrera, la clase trabajadora, motor principal, constructor principal de correlación, de movimiento, de gobierno, en fin. Una tercera cuestión que yo creo que es muy importante también es el Salvador Allende que luchó mucho por, y creo que fue un hombre preclaro en esto, una verdadera profecía, cuando en el discurso de Naciones Unidas, Salvador Allende habla del papel hegemónico de las grandes corporaciones transnacionales. Eso no estaba como es hoy. Él se adelanta y proyecta esto. Y yo creo que esto fue lo que selló la decisión violenta, criminal, terrorista del imperialismo yanqui y de las corporaciones de liquidarlo, de matarlo, de hacer un golpe de Estado y en toda la región, no fue solamente en Chile, con un terrorismo brutal. Y apoderarse de las naciones, de los países, como lo tratan de hacer hasta hoy. Pero en ese momento generar una lógica que permitiera, por lo menos finales de los 70, los 80, lo que lograron temporalmente, pero lo lograron en prácticamente todo el continente. Allende esto lo proyecta, lo analiza en su discurso en Naciones Unidas. Es de una preclaridad
estratégica y yo me atrevería a decir, Omar, yo creo que tú lo vas a entender mejor que yo, en términos más evangélicos, por decirlo así, pero proféticos. Porque él proyectó una situación que se venía encima, que no la teníamos tan clara y que era real, y se vino encima. Hasta hoy la tenemos en Chile. En Chile la tenemos hasta hoy, las corporaciones. Y creo que eso fue lo que aceleró la angustia criminal del terrorismo imperialista para liquidar al presidente Allende, a su gobierno, y ese proyecto que era tan emblemático y lo sigue siendo, lo cita la presidenta de México en estas horas, lo cita el presidente de Venezuela en estas horas, lo citan en Europa, lo citan en Bolivia, lo citan en Argentina, en fin, creo que los pueblos lo citan en Cuba, en África, ven en el movimiento popular chileno, en esa izquierda, en ese liderazgo de Salvador Allende, una proyección inmensa, gigantesca, que tiene mucho futuro como vía y como camino al socialismo. Y cierro. Salvador Allende, en su discurso final en La Moneda, cargado de futuro, pero de una cierta melancolía, nombra a quienes nombró. Nombró a quienes organizaron el golpe y traicionaron la democracia y el Estado de Derecho. Los nombró. Nos nombró a los comandantes en jefe, a las oligarquías, al imperialismo yanqui. Los nombró. Parte de su mensaje, su último mensaje al pueblo, al país, al planeta, refiere a esto. Nombra también a sujetos que él consideró nombrar, que es en el fondo el pueblo de Chile, mujeres de mi patria, trabajadores de mi patria, jóvenes de mi patria, en fin, el pueblo chileno. Los nombró, pero hay quienes no nombró, y eso es así, no nombró, y ese no es una omisión. Si yo creo que es algo que, bueno, de acuerdo a las fuentes subjetivas y objetivas que a mí me ha tocado eh, investigar con certeza, con seriedad, con rigor histórico, porque no puede ser de otra manera, ese es el intento. Salvador Allende estaba muy dolido y también muy molesto con los partidos de la izquierda chilena. Dolido y molesto. No solo con los partidos que formaban la Unidad Popular, sino que con todos los partidos. Eso es algo que es muy duro, probablemente a más de alguien esto le incomoda, pero es la realidad. Y yo creo que en homenaje a Salvador Allende hay que actuar con realidad para elevar esa estatura gigantesca que él tiene y también para plantearse los desafíos de futuro aprendiendo las lecciones que deja el pasado y estas tremendas situaciones que Salvador Allende vivió como luchador, como joven luchador social y político, como ministro del gobierno de Pedro Aguirre Cerda de Salud Pública, como senador, como parlamentario, como líder de su partido, como líder de la izquierda, como un protector de una revolución como la revolución cubana, a la cual, insisto, le tenía un aprecio, una admiración, un cariño inmenso. Si no es por otra cosa que el comandante Fidel Castro visita Chile por semanas y visita todo el país y recorre todo el país y se encuentra con Salvador Allende más de una vez. Eran dos líderes de una estatura moral, doctrinaria, política inmensa, gigantesca. Cada uno sabía lo que estaba enfrentando como desafío en su propio país y en la propia región. Desde ahí hacían un diálogo, desde ahí hacían el intercambio, desde ahí hacían la fraternidad revolucionaria.
que por cierto nunca se perdió, al contrario, siempre se mantuvo y se profundizó incluso después del golpe, mucho más. Yo creo que esto, Omar, es lo que a mí me permite sostener con mucha certeza que Salvador Allende no hay que mirarlo hacia el pasado. A 50 años del golpe creo que fuimos un tanto mezquinos en Chile. Yo entiendo por qué, porque hay mucha incomodidad para recoger su legado. Pero como está el planeta en este momento, como está el mundo en este momento, yo creo que Salvador Allende no nos acompaña. Salvador Allende está en la primera línea. Y es bueno que sepamos con mucha humildad, sencillez y con mucha convicción también tomar ese legado y proyectarlo hacia el futuro. Juan Andrés, frente a lo que has dicho, a mí recojo el tema de las corporaciones y lo recojo en el sentido de lo que hoy día estamos viviendo, ¿no es cierto? De lo que hoy día se agita dentro de una gran tensión mundial e internacional a propósito del proyecto de estas grandes corporaciones, que nosotros lo hemos vivido como país y otros pueblos de otros países lo están viviendo, y de cómo al alero de ese imaginario nefasto de las corporaciones, ¿no es cierto?, se van dando batallas, guerras y se van implementando masacres. Y es a lo que estamos asistiendo hoy. Y en ese sentido, ¿no es cierto? Eh, este Salvador Allende del presente, este Salvador Allende del futuro, no habría podido ser jamás tibio frente a una situación de estas características, frente a un acoso terrible como el que vive el pueblo palestino, frente a ataques miserables como el que implementó, ¿no es cierto?, la gran base militar instalada en Oriente Medio, que se llama Israel, y es la base militar nada menos que de Estados Unidos. Y si me apuran un poquito del mundo anglófono. Y cómo desde esa base militar, ¿no es cierto?, se va generando inestabilidad, se va generando muerte y se va instalando, en definitiva, una civilización de la muerte. Se va extendiendo ese desierto. Ahí no florece nada. Ahí lo que hay es muerte, hambre, bombas. Y con eso lo que se ha abierto es una puerta tremendamente peligrosa, como lo afirmó, por ejemplo, ¿no es cierto?, la persona que es la representante del gobierno ruso ante la ONU y que dijo que en definitiva, ¿no es cierto?, aquí, al permitir el ataque por parte de un Estado a un espacio donde se está trabajando, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de la energía atómica de manera pacífica, lo que se está haciendo, ¿no es cierto?, es romper todas las posibilidades de una salida pacífica. Y se está dando la peor de todas las señales, porque la respuesta frente a un ataque de esas características es la más grave y la más dolorosa. Entonces, lo que ha dejado estos días, ¿no es cierto?, de intercambio bélico a partir de este ataque antojadizo del Estado de Israel, escondido tras, entre comillas, una resolución de un organismo que después, a propósito, mismo señor Grossi se desdice, pero que acá en Chile hay algunos que lo usan como argumento, como el señor Quintana y otros y otras, pero que omiten que el mismo señor Grossi se desdice, pero que omiten además que el listado de personas con las que el señor Grossi se reunió, esas personas fueron asesinadas. Esos científicos fueron asesinados.
Y entonces estamos frente a una situación en la cual se le produce un daño a un país, se le asesina, ¿no es cierto?, a sus dirigentes desde el punto de vista militar, desde el punto de vista científico, y desde ese punto de vista también hay una respuesta militar contundente, que la hemos visto en diversos espacios, pese a que se oculta. Y hoy día estamos en una situación de una paz que es entre comillas, que no sabemos cuánto tiempo va a durar. Lo más probable es que no sea tan larga. Es probable que no sea tan larga. Ojalá se prolongue, pero si uno observa cuál es la intencionalidad, qué es lo que está circulando hoy día dentro de la retórica de los países occidentales, si uno observa lo que hay ahí, si se está juntando dinero para armas, si la intervención del señor Trump es como dicen algunos analistas, que se hizo más que por defender, ¿no es cierto?, a su base militar, sino que más bien por salir a defender a su industria militar, que estaba quedando en ridículo con un domo, ¿no es cierto?, que era incapaz de sostener esos ataques y que por tanto estaba yendo a la baja desde el punto de vista de la banca. Si eso es así, y se suma a otros elementos que tienen que ver con las contradicciones internas que tiene el propio gobierno norteamericano, y por otro lado, ¿no es cierto?, esta agresión que continúa en Ucrania y que va a seguir continuando. O sea, estamos en una situación que es tremendamente compleja y que yo espero que los países, que las naciones, que nuestros dirigentes, que nuestras élites tomen conciencia de eso. Porque hoy día cuando uno lo escucha en televisión, hay muchos que dan vergüenza. De verdad, dan vergüenza. Incluso algunos analistas militares nuestros dan vergüenza, porque están analizando situaciones sin entender, sin plantearse bajo el punto de que aquí lo que hubo fue un ataque antojadizo a instalaciones nucleares, reitero, por parte de países que tienen armas nucleares ellos, uno no declarada, y que además se le pidió de que no tenía nada que hacer en una reunión, ¿no es cierto?, donde estaba la OIEA, esta organización internacional preocupada, ¿no es cierto?, del trabajo con elementos atómicos, porque sencillamente ellos no son parte y porque han ocultado esa información y la ocultan al mundo y sin embargo la pregonan como amenaza. Juan Andrés, Sí, solo para sumar algunas cosas, Omar, en la línea de tu análisis. Mira, lo primero, yo creo que lo que aquí está ratificado a nivel del planeta es que estamos frente a una locura de marca mayor. O sea, cuando Trump le acaban de responder los gobernantes de Japón, hizo una comparación entre el lanzamiento de las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki con lo que hicieron en Irán, donde en el Japón mataron niñas, niños, seres humanos, más de 200.000 personas, no estamos hablando, y más incluso, cuando el escenario militar no es cierto que eso resuelve la guerra, eso es mentira, eso nadie se lo cree. Eso fue una masacre de humanidad brutal, nomás, y punto. La guerra ya la tenían resuelta. Eh, esto es lo que muestra que el imperialismo norteamericano es lo que es, hasta ahora en la historia de la humanidad. Tal vez comparativamente con otras masacres de otros imperios, pero en este tiempo contemporáneo, el imperialismo norteamericano, y bueno, habrá gente incluso que se dice izquierda que no habla de imperialismo, no sé por qué, pero bueno, ya es cosa de cada uno aquí, ¿eh? Yo no tengo ningún problema en debatir, pero ya es cosa de cada uno asuma lo que quiere asumir y lo que no, y se pueda debatir. Pero bueno, este imperialismo norteamericano, este imperialismo contemporáneo, es el que ha desatado la terrible aplicación de bomba atómica en ciudades habitadas por seres humanos. Y ahora Trump ha reivindicado esto, lo ha reivindicado.
O sea, estamos frente a una situación que Putin lo ha dicho, el Papa, en varios mensajes en redes en estas últimas horas, el actual Papa católico ha lanzado un clamor, incluso ha hablado de angustia, ¿no? De angustia para poder enfrentar esta situación y detenerla. Yo ya no menciono al secretario general de la ONU porque, perdone la expresión, pero el secretario general de la ONU no lo pesca a nadie. Así es la verdad, es una tragedia, pero es cierto, lamentablemente. Por lo tanto, estamos frente a una situación límite, límite. Hay muchos estudios de filósofos, de historiadores, que han trabajado mucho el concepto de que cuando las civilizaciones están en peligro a este nivel, lo tienden a desconocer y a utilizar mecanismos de defensa que les hace pervivencia en la cotidianidad, ¿no? Hay muchos filósofos e historiadores que han analizado estas circunstancias en distintos momentos del planeta, de la historia de la humanidad. Y parece que estamos más o menos en eso. Porque ocurre que la masacre y el genocidio en Israel sigue. En esta última hora, más de 200 muertos, asesinados. Les disparan a niñas y niños Mm. hambrientos, a seres humanos que van a buscar sacos de harina, les disparan, los matan. Siguen matando. En estas horas sigue el genocidio y no se detiene. Y yo creo que ya está claro que los pueblos del planeta, no así los gobiernos, los pueblos del planeta están unánimemente porque se detenga ese genocidio. Pero no, simplemente eso no nomás, no. Estamos frente a una situación, fíjate, si uno comparativamente, Omar, amiga y amigo, analiza al interior de Estados Unidos, que hay marchas, que hay presión, que hay descontento, acaba de producirse un fenómeno en Nueva York donde es electo un líder social, político, Mm. que es totalmente contrario a Trump, al intento de genocidio. Eh, pero nada, ¿no? Aquí yo creo que hay una cuestión, mira, aquí hay que analizarlo en profundidad, aquí es muy peligroso lo que está ocurriendo, se está pasando por arriba de todo, de todo. Y Trump encabeza esto. ¿Qué es lo que ha pasado en esta última hora? Es que la OTAN acordó, saludándolo, felicitándolo, acordó subir su presupuesto de guerra, gastar mucho más en presupuesto militar de guerra, salvo, si no me equivoco, el gobierno de España. Creo que es el único que se ha mantenido en una cierta resistencia y ya Trump lo está amenazando, ¿eh? Porque este tipo amenaza. Le queda chica la película que en algún momento hizo un gran director de cine que hace una ironía maquiavélica respecto del fascismo alemán, de Hitler. Actúa un actor muy potente, entonces la película es en qué momento se aprieta el botón una de las últimas imágenes es cuando un cowboy, un militar norteamericano, cowboy, con su sombrero de cowboy arriba de una bomba, se lanza miércoles gritando así como, esta es la locura, ¿no? Yo les recomiendo esa película porque es muy buena. Stanley Kubrick es el director de esa película, que es un genio. Es una ironía macabra, porque en realidad, pero no estamos lejos de eso ahora. Pues sí, el tipo menciona Hiroshima y Nagasaki, el tipo es un cowboy, está haciendo espectáculo, ¿no? Está haciendo espectáculo con las masacres, con los asesinatos, con las guerras, ¿no? Eso está haciendo y lo sigue haciendo. Y la OTAN lo sigue. La OTAN lo sigue, o sea, no relativicemos. La OTAN está en esto. Y obviamente Israel también. Esta tríada en la que está llevando al planeta a la situación en que está, que es extraordinariamente crítica. Frente a ese escenario, y yo ahí me pongo, Omar, en lo que tú decías en Chile, no hay espacio para decir, no, hay que ponerse entre los dos imperios. ¿Qué imperios? ¿Qué dos imperios? ¿De dónde están hablando? O sea, por favor, yo le pediría a la gente que respaldó desde una visión, entre comillas, democrática, progresista y por la paz, la caída del gobierno de Siria, que asuman su error de humanidad, porque lo que está pasando en Siria es terrible
Y por otro lado, lo que queda en evidencia es que sacando a Bashar al-Assad, lo que lograron fue que el territorio sirio se transformara en un territorio de guerra para combatir a Israel, perdón, a Irán y a otros países y territorios de esa zona. Eso es, eso está en evidencia ahora absolutamente. Entonces no se trataba de que la dictadura iba a echar al Assad, que los pañuelitos, no se trataba nada de eso. Yo lo digo con mucho respeto. Pero la gente que en Chile, desde incluso posiciones de izquierda, legitimaron ese golpe de Estado en Siria. Entonces, y si uno mira la situación del planeta, yo no tengo duda que hay muchos gobiernos de Europa que producto de la presión de sus pueblos están tomando la posición que están tomando. Porque aquí se da muy poco, qué decir en los canales abiertos, Ujú. a veces lo nombran, pero todos los días hay manifestaciones multitudinarias en Holanda, en Irlanda, en Francia, en Mm. España, en Alemania, en Gran Bretaña, en fin, en Noruega. Entonces, claro, se ven también frente a una situación y por eso también adoptan ciertas posiciones. Dicho esto, yo creo que Israel frente a Irán pensó que podía hacer lo mismo que ha hecho en otras circunstancias. Pasar por arriba de un país, bombardearlo, matar gente y listo, y se acabó la cuestión. No fue así, po. No fue así. Hubo resistencia, porque es resistencia. Aquí la declaración de guerra unilateral la hizo Israel y Estados Unidos y también la OTAN, porque hay gente de la OTAN metida. ¿Sí? Hablemos como son las cosas, para que vamos a seguir con eufemismo. Mm. Las fuerzas de inteligencia militar, la CIA, el M-16, las fuerzas armadas militares de la OTAN, están todas metidas en el tema. Mm. Y ocurre que Irán resistió, Yemen resistió, y parece ser que ni en el primero, ni en el segundo, ni en el tercero, ni el cuarto, ni el quinto día las cosas resultaron como quería Estados Unidos e Israel. Ahí no dicen nada sobre libertad de expresión en Chile, la élite transversalmente, transversal, no solamente la derecha, sino que transversal, ahí no dicen nada. ¿Sabe lo que hizo, amiga y amigo? Israel prohibió subir videos de todo tipo, clausuró las redes sociales en su país, no informó de víctimas, salvo en uno u Mm. otro caso, no dijo nada, cerró. A diferencia de Irán, que sí informó de las personas muertas, asesinadas, los lugares donde cayeron las cosas. Trump en su película terrorífica, porque es una película terrorífica, eso es lo terrible de esto, es real, no es nada una película de Netflix, es real. Inventó, porque se mete a la guerra, ¿no es cierto? Inventa este ataque al Mm. lugar en donde atacó y ocurre que ahora, hasta donde hay información objetiva comprobable, primero ahí no había armamento atómico, porque en ninguna Mm. parte del planeta alguien sostiene que Irán tenía armamento atómico, si no tiene armamento atómico, nunca lo ha tenido, tenía ni siquiera centrales, tenía el desarrollo de un despliegue a nivel científico de la energía nuclear, que solo tienen muchos países. Israel sí tiene armamento atómico, amiga y amigo, sí tiene armamento atómico, sí lo tiene, así como Estados Unidos. India tiene armamento atómico, Pakistán tiene armamento atómico, pero Irán no tiene armamento atómico. Entonces, ¿por qué lo atacaron? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón por la cual Estados Unidos arma todo este espectáculo criminal y que además todo indica que desde el punto de vista informativo no logró lo que querían lograr desde el punto de vista de mostrar una gran victoria yanqui, ¿no es cierto? Destruir este posible armamento atómico, este riesgo, en fin, toda una serie de cosas que no son reales, no lo logró. Y la tregua que hay, tal como tú dices, Omar, es la tregua relativa a una situación de altísima tensión en donde ya empiezan a preconfigurarse. Yo creo que Estados Unidos estaba más preocupado, porque esa es la criminalidad del imperio, si es así.
Ahora, que alguien le tenga miedo a que estas Mm. cosas que se dicen así vayan a significar atentados contra la vida de las personas, yo reconozco que sí, que es legítimo tenerle miedo, porque el imperialismo yanqui mata, los israelíes matan, matan en cualquier parte del mundo, utilizan el sicariato y también directamente. Entonces, claro que generan miedo, pues, por cierto, pero bueno, frente a eso, entonces no decimos que el imperialismo mata, no decimos, nos quedamos calladitos, nos vamos por el lado, porque ya el otro análisis, esto de que aquí hay poco menos que dos y tres imperios en disputa, por lo tanto Chile no se va a Mm. poner en la posición neutral. ¿A dónde? Si eso no existe, ya no tiene nada que ver. Mira, una diferencia cualitativa respecto de lo que hizo el imperio yanqui con Libia, con Irak. Es que en ese momento, por espectacularización de CBS, CNN, era un espectáculo. Contrataron más de 500 periodistas de todas partes del mundo para que cubrieran todo aquello. Era un espectáculo. Dijeron que era por las bombas atómicas que tenía Irak. Hubo una investigación posterior del Departamento de Estado norteamericano y del Senado norteamericano y eso era mentira, amiga, amigo, era mentira. No había bomba atómica, no había arsenal nuclear, no había. Y esa fue la razón por la cual el gobierno norteamericano invadió Irak. Después, ¿quién creó Al Qaeda ISIS? Son aliados estratégicos formados, ni siquiera aliados, son aparatos formados por la CIA. Esto viene del tiempo en que la CIA y el imperialismo yanqui se puso por delante de la presencia soviética. Estamos hablando de la Unión Soviética en esa zona, Afganistán y toda esa zona. Ahí inventan este terrorismo que lo siguen usando. Lo usaron en Siria, las dos torres reivindicadas por Al Qaeda e ISIS, las dos torres en Estados Unidos, el tren en España, reivindicado por Al Qaeda e ISIS. ¿De dónde viene ese terrorismo? De aparatos formados por la CIA y que usaron de nuevo porque el actual, entre comillas, jefe de Estado, dictador brutal, de Siria es un terrorista, solo que le sacaron el velo, le pusieron, le arreglaron la barbita, parece que llevaron, no sé, a un barbero especial, pero le pusieron terno, en fin. ¿Qué? ¿Y lo van, sí, y lo van a visitar? O sea, lo recibió el presidente de Francia. En eso estamos. Entonces uno puede decir, a ver, voy a seguir yo creyendo que el presidente francés es un tipo republicano, democrático. Eh, bueno, ahí cada uno tendrá que tomar posición, pero desde la izquierda, de esa izquierda de Salvador Allende, de esa izquierda consecuente de la Gladys, de esa izquierda que ha sido constructora de movimiento popular en Chile, nunca una izquierda aislada y sectaria, al contrario, constructora de movimiento popular. O sea, Pedro Aguirre Cerda, la Unidad Popular, el Frente Popular, son construcciones de esos procesos, así que salvo que alguien ya a esta altura crea que Allende fue un ultrista, un sectario, no sé qué cosa. Cuando se produce la situación en Bolivia y la guerrilla del Che es derrotada por la CIA, porque eso es, llegan los Rangers, ahí amiga, amigo, le dejo ahí, ¿quiénes son los Rangers en la historia de la CIA y en la historia de los aparatos de intervención militar directa de Estados Unidos? Ahí va a encontrarse con algo, los Rangers, llegan ahí y desparraman y los sobrevivientes matan al Che y los sobrevivientes escapan y escapan hacia el norte chileno, bajan por el altiplano por Iquique. ¿Sabe usted, amiga y amigo, quién recibió en esa ciudad a los guerrilleros sobrevivientes, Pombo y otros más que tuve el honor de conocer y tener su amistad? Salvador Allende, el senador Salvador Allende Gossens. Y como en ese tiempo, en esta república, se reconocía y se respetaba la inmunidad parlamentaria porque era una cuestión bien tratada, no era cualquier cosa. Salvador Allende pone su prestigio y su inmunidad como parlamentario, como senador de la República,
se sube arriba de un avión LAN con los guerrilleros y los lleva a Tahití, si no me equivoco, y ahí se trasladan hacia Cuba. Ese era Salvador Allende. Ujú. Salvador Allende, si hubiera pensado que le iba a ocurrir lo que le ocurrió, porque la derecha, la oligarquía y el imperialismo yanqui se le vinieron encima, pero con todo. No dudó, mi impresión, de acuerdo al comportamiento que tuvo, no dudó en hacer lo que hizo. Y yo creo que en este momento necesitamos una coherencia doctrinal, política, valórica, táctica también. Ojo, amiga y amigo, ojo, por algo en Nueva York sale electa esta persona, por algo. O sea, yo creo que si se sacara el modelito de la moderación, de no sé, el centrismo, no sé qué cosa, que funciona mucho en la élite transversal de este país, pero también en esta élite progre, yo creo que jamás hubieran. Alguien por ahí dijo, y no deja tener razón, esta persona electa en Nueva York es como el Matías de Puente Alto. Digo el Matías porque le tengo mucho cariño, mucho respeto, ya lo conozco, pero el alcalde de Puente Alto es como eso. Entonces creo que ahí, Omar, hay algo que es necesario también mirar con realismo, ¿ah? Con realismo, porque no es que uno le esté poniendo más a la cosa, pero estamos frente a una locura planetaria. O sea, la hegemonía proimperial, OTAN, Israel, Estados Unidos, es una locura, criminalidad completa. Y ojo, yo no creo que Trump sea un tipo que escribe porque se le va la mano. No lo creo. Y cuando hizo la comparación con la bomba atómica, las dos bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki, está diciendo algo muy concreto, que es lo mismo que cuando le dice a Macri, bueno, pero si quiere tener dos océanos, invada Chile, pues, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? O cuando ahora ya se está denunciando seriamente, con antecedentes, el plan estratégico de Israel con el gobierno argentino para irse, porque ya están, si ya están, amigas y amigos. Ahora es para irse más estructuralmente sobre la Patagonia, porque ahí están los dos océanos, porque ahí está la Antártida, porque es la forma que están buscando de sacar a China de esta zona, del cono sur, sacarla. Ojo. Y yo creo que es la forma que tiene el imperialismo de tratar de revertir el cuadro mundial que muestra sus precariedades, sus debilidades, porque en el terreno del derecho internacional, del multilateralismo, del intercambio comercial, del intercambio económico, van perdiendo. Yo lo he dicho otras veces. En los términos de referencia respecto a inteligencia artificial, aplicado a tecnología, al mercado, lo que usted quiera, al conocimiento puro, universitario, China lleva lejos por sobre Estados Unidos. Lejos. Es como lo que dice el jefe religioso y político de Irán. O sea, liquidaron, mataron militares y dirigentes, los mataron, como mataron niñas y niños, han matado familias, bombardearon los lugares donde estaban los centros de energía, pero el conocimiento existe y sigue existiendo por parte de Irán. Y Juan Andrés, frente a a todo lo que ha estado diciendo, recordar que, bueno, esta primera parte se habló de Salvador Allende y hemos estado profundizando, ¿no es cierto?, en este conflicto entre Israel e Irán, desglosándolo, viendo las perspectivas, profundizando qué es lo que fue ocurriendo en estos días de intercambio bélico y en por decirlo así, en esta bajada de tensión que todo indica que pareciera que va a ser solo momentánea. En agregar a lo que tú has dicho de que el Estado de Israel y por ende Estados Unidos tenían dos objetivos principales que los plantearon. El primero, ¿no es cierto?, era destruir las plantas atómicas. Por tanto, tratar de destruir el uranio enriquecido. El segundo objetivo era descabezar, ¿no es cierto?, el gobierno y ojalá instalar un nuevo régimen.
Así es, así es. Esos eran los dos grandes objetivos. Esos dos grandes objetivos no se lograron. Hubo cosas que sí se lograron. Evidentemente, el descabezamiento de algunas personas y de la pérdida de algunos líderes importantes. Eso es indudable. El segundo elemento, ¿no es cierto?, es el hecho de que Irán va a tener que fortalecer su nivel de inteligencia y contrainteligencia. A propósito de toda esta situación. Eso es a luz vista, ¿no? Pero sin embargo, el Estado de Israel también deja entrever muchas debilidades. Su domo de hierro, toda su retórica, O sea, demostró ser inservible. Omar, es clarísimo a ver, primero, la hegemonía planetaria está a favor de Israel, por lo tanto nadie informa de lo que lo que pasó en Israel. ¿No? Los Ujú. aparatos de inteligencia de la OTAN, de nuestro propio país, de Exactamente. Estados Unidos, de todas partes, están a favor de ellos. Es cuestión de, o sea, es obvio. Sí, Bueno, frente a eso, obviamente que no van a informar de lo que perdieron, no, pues, no, pero no. pero lo Lo que que, tú lo, dices, lo que, lo que está claro es que los fueron golpearon y los golpeados golpearon duramente. Y yo te diría, duramente, y yo te claro. diría que hay otro elemento que también hoy día, Por eso es Estados Unidos. fíjate que hay un elemento que es que a nivel internacional también lo pierden, y es el hecho de que hoy día Irán responsablemente puede definir tener, y tiene todo el derecho de definir tener un arma atómica. Tiene todo el derecho, porque fue agredido, porque se intentó cercenar su gobierno, porque quienes lo atacan tienen armas atómicas y lo están amenazando desde ese punto de vista, Sí, y por claro. tanto, ¿no es cierto?, la posibilidad de defensa desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de equiparar las fuerzas, significa, ¿no es cierto?, tener ese tipo de arma. Y eso es lo que está desencadenando, ¿no es cierto?, esta acción homicida de estos sectores, ¿no es cierto?, de estas grandes corporaciones que insisten en extender su poder. Y fíjate que el mensaje para Chile y para los países del Cono Sur es muy complejo porque si se permite que estos colonos se instalen como ya está preestablecido, algunos, yo he visto algunas en las redes digitales que vienen y dicen, no, pero ese es un problema de Argentina, ese no es un problema nuestro. Es que no estás entendiendo la lógica de los colonos, sino anda y pregúntale al Líbano, pregunta, pregúntale a los egipcios, anda y pregunta Sí. a los jordanos, anda y Exacto. pregunta, ¿no es cierto?, a los países vecinos, si hay algún país que pueda vivir tranquilo. Ninguno, porque la lógica es la lógica de colono y es la lógica de extensión. Y ese es un Además, punto que es muy claro. importante a tenerlo en consideración, Sí, porque ellos van a ser instalados ahí como base militar, ese es como el punto. portaaviones. A Es eso que es bien, el punto. ese es el Sí, punto. claro. El punto es un plan que yo creo que es el plan de Trump, que es el plan de la OTAN, es el plan de bloquear el paso, o lo que como ellos denominan, ¿ah? Es su Ujú. lenguaje, no el mío, la extensión de China hacia el cono sur, eso es. Sí, sí, sí. Y como han perdido en el terreno del mercado, en el terreno de la inteligencia artificial, en el terreno de la tecnología, en todos los terrenos, entonces lo que les queda es el terreno militar, y eso es lo que están haciendo. Y la Patagonia, y la Antártida y la zona Atlántico-Pacífico es parte de eso. Y las correlaciones al interior de los ejércitos y de las Fuerzas Armadas de Argentina, de Chile, de toda la región, obviamente que está en la misma dirección. Si aquí lo dijo varias veces, tú lo mencionaste, Omar, me recuerdo, la generala que venía aquí a Supuesto. hablar, si Laura decía las cosas Richardson, por directamente, supuesto, decía, sí. oye, las tierras raras, el litio, Ujú. o sea, ya es un descaro, una grosería. Bueno, volvemos a Allende. Allende nos vaticinó, nos proyectó en ese discurso tan grande de Naciones Unidas, lo dijo.
Oye, Juan lo Andrés, dijo. eh, ingresando a Chile, que lo hemos tocado tangencialmente. Bueno, Sí, el día domingo se resuelven las primarias. ¿Cómo ves tú? ¿Cuál es la evaluación que tú haces, ¿no es cierto?, de este momento, de este momento político, de cómo se está dando, ¿no es cierto? sí. ¿Qué proyecciones ves tú ahí? Mira, yo he estado haciendo harto intercambio. Ujú. El esfuerzo siempre lo hago para tratar de hacer un análisis, ¿no? Que aporte, que Ujú. dé elementos de subjetividad y objetividad también. No me siento poseedor de verdades absolutas, ni tampoco me gusta la opinología, la encuentro muy, Ujú. muy, muy banal. Trato de evitar aquello. Dicho esto, mira, en este intercambio, en toda esta construcción, eh, yo escribí hace unos días atrás nomás una columna en un portal, Infogate, en donde hago el análisis de las primarias. Primero, que yo creo que es muy importante, Omar, tener presente de que hay no pocas opiniones, encuestas, cosas y todo, que yo diría que hay que mantener cierta reserva respecto a aquello. No porque uno cuestione las encuestas, sino que porque yo creo que los antecedentes previos para la encuesta y para el resultado son los que uno tiene que mirar con cierto rigor y ese rigor, para mi gusto, en este caso en particular, no está del todo logrado. Estamos frente a una elección con voto voluntario. Este es un primer antecedente determinante, con voto voluntario. Segundo, estamos frente a una situación en donde ni siquiera una coalición, sino que partidos que apoyan a un gobierno tomaron la decisión de ir a una primaria y se alinearon en torno a lo que son los partidos de la exconcertación versus el Partido Comunista, Acción Humanista, Izquierda Cristiana y el Frente Amplio. Son tres bloques, por decirlo así. Entonces la pregunta es, con voto voluntario, ¿cuánta gente va a ir a votar? Por eso creo que es importante mirar con cierta distancia, no con cuestionamiento, estas famosas encuestas y estas opinologías que andan dando vueltas. Porque medir y proyectar la cantidad de personas que va a ir a votar es extraordinariamente complejo cuando se trata de voto voluntario. Ahí está el punto de referencia, para mi gusto, que es importante considerarlo. Dicho esto, con esta reserva, con esta mirada, yo creo que concuerdo sí con algunos análisis que lo que te están poniendo en el centro es cuáles van a ser las fuerzas que van a motivar más a su entorno y a su militancia y a su entorno para ir a votar. ¿Ya? Ese es el segundo punto. Eso puede ser muy incidente, muy determinante. El Partido Comunista, la izquierda cristiana, Acción Humanista, tienen una capacidad orgánica de motivar a que su votante, su adhesión, Mm. la gente que se ha sentido tremendamente entusiasmada con el programa, con la candidata, con Janet Jara, vayan a votar. Ese es un punto de referencia, positivo, por cierto, por cierto. Por eso es que la campaña en las últimas horas y en los últimos días de insistir en que este sector y su candidata no es el sector que le podía ganar a la derecha con la fuerza que la derecha tiene, ¿no? Por ahí se está yendo esto. Es para desmotivar el votante ya no más del universo, más universo cerrado de este sector, Partido Comunista, Izquierda Cristiana, Acción Humanista, e independientes, por cierto, sino que es para impedir, evitar que ese universo crezca, ¿no? En otros sectores de votantes. Insisto, voto voluntario. Y ahí está el esfuerzo que creo yo que en las últimas horas y en los últimos días se tiene que hacer por parte de este sector. Luego, la exconcertación, que están ahí todos, está la democracia cristiana, están todos. Yo creo que también tienen fuerza orgánica, tienen incidencia votante, pero ahí hay varios temas
que yo creo que hay que mirarlos con cierto sentido crítico objetivamente. O sea, ellos han estado muy lejanos a darle una épica, una fuerza, una dinámica a la primaria. eh, Han tenido dificultades, más bien han hecho una campaña reactiva, contestataria, cuestionadora en este caso de Jara y de Winter, más que Mm. de sostener cuestiones fundantes, fundamentales, porque el peso de ese sector es muy alto. Si en este país hay estudios, ahí sí hay elecciones, todo muestra que la ciudadanía en este país, sea por voto obligatorio o por voto voluntario, no quiere volver a la concertación. Y eso les cuesta mucho internalizarlo, porque este sector es el que cree que los 90 en adelante este país fue la maravilla, Ujú. ¿no? El laboratorio del neoliberalismo, el capitalismo salvaje, no sé, ya qué más. O sea, les ha costado mucho. Así como la derecha, son muy críticos, desprecian el octubrismo, hablan de partisanos, una serie de cosas así como, uno dice, ¿qué es esto? ¿De dónde sale? Pero bueno, este puede ser una de las grandes limitaciones en la votación de la primaria, para ellos, para su candidata, para Toá. Tercero, yo creo que el candidato del Frente Amplio no es un mal candidato en sentido de las habilidades, las capacidades, de todo lo que tiene, pero la mochila que tiene es muy alta porque el Frente Amplio está puesto en una situación muy compleja. O sea, Mm. distinto sería si el gobierno, no solamente el presidente Boris, sino que el gobierno dejara una trayectoria contundente. Hay cosas que se han hecho, sí, hay reformas, hay varias cosas, pero el país no está bien, no está bien en crecimiento económico, no está bien en temas de superar estas desigualdades, estas fragmentaciones atávicas terribles que tiene este país, en vivienda, en educación, en salario, en fin, la seguridad. Oye, mira lo que está pasando, si ya esta cuestión ya, o sea, hay 7 suboficiales del ejército, eso es, esos 7, a mi amigo, ¿considera usted que para tener un aparataje como el que ellos tenían, hay decenas y decenas de personas involucradas, decenas y decenas? La cabeza, la punta del iceberg son estos 7 suboficiales del ejército de Chile. Y la PDI, y yo saludo el esfuerzo de la PDI, ha develado en estos días una maquinaria, llevan más de 50 detenidos, la mayoría extranjeros residentes legalmente en Chile, ojo, estaban aquí, más de 200 cuentas bancarias, millones y millones de dólares lavado de dinero. Entonces, el tema de la seguridad en este país está desbordado, está desbordado. Siguen habiendo crímenes terribles. Frente a eso, claro, uno dice, bueno, no se saca mucho con decir voy a ser el continuador de Boris. Más bien se saca poco o casi nada. Y claro, Winter es Frente Amplio y el Frente Amplio es Boris y es Winter. Y esa cuestión, más las situaciones que se están viviendo, pro cultura y otras cosas más, inciden severa y fuertemente en esa candidatura. Creo que Jaime Mulet ha tratado de hacer un esfuerzo grande por tratar de posicionarse como el partido de las regiones. Pero estamos en otro momento en Chile. O sea, hubo un momento en que en este país era muy fuerte el tema de las regiones, muy fuerte. Los globos negros en Arica, en Antofagasta, en Iquique, en Punta Arenas, manifestaciones multitudinarias para las regiones. Pero hoy día no estamos en esa situación. No se da esa dimensión. Entonces creo, Omar, amigas y amigos, que las primarias hay que esperar en verdad el resultado, pero tienen variantes complejas para poder hacer una predicción tan así como de buenas a primeras, ¿no? Ahora, en ese análisis, yo creo, porque estamos hablando de un análisis, si a mí me preguntan quién quieres tú que gane, oye, yo no tengo ninguna duda, al contrario, para mí la candidata que tiene que ganar y la fuerza que deben y que son el sentido futuro de trayectoria es Janet Jara, ¿no? Pero estamos tratando de hacer el análisis, po. Ahora, en ese análisis, yo creo que hay que tener presente lo que va a hacer la derecha, porque en la primaria anterior, sí la derecha fue
incidentes en varias comunas, particularmente Vitacura, Las Condes, Barnechea, movieron gente. Y eso fue evidente, entonces nadie lo puede negar. Y movieron gente que votó por Boris, no por Daniel Jadwe. ¿Podrían hacer lo mismo ahora? Claro que podrían hacerlo. Sin duda que lo podrían hacer. No lo puede hacer la concertación, que también lo hizo, porque están en la primaria. Entonces yo comparto el análisis de un estudio que no ha sido muy difundido porque no le conviene a nadie que se le difunda, que en verdad, en términos de escala, estadística y proyección, si va mucha gente a votar, el resultado va a ser incidente a favor de una candidatura. O sea, si va mucha gente, estamos hablando de 2 millones de personas, un poco menos, ¿no? Porque eso implicaría de que hay una movilización de ciudadanía independiente que está gatillada por sectores, por decirlo de una manera bien directa, ajenos a los partidos que forman, están participando en la primaria. Si a eso se suma que la concertación podría lograr aumentar una cantidad de gente que va a ir a votar o que se va a motivar por ir a votar, podría darse un resultado. Pero también es cierto de que hay aquí, y esto es lo que está más o menos en curso, una serie de adhesiones a la candidatura de Janet Jara que son muy potentes. La del alcalde de Puente Alto, de la alcaldesa de Quilicura, el alcalde de Pudahuel, la senadora Alejandra Sepúlveda, la diputada Ana María Gasmuri. O sea, estamos hablando de un mundo que no es el mundo propiamente comunista. Y si eso se pudiera reflejar en una cantidad de votación, sí, claro que puede darse un resultado interesante en esa perspectiva respecto de la electividad de Janet Jara y del Partido Comunista, porque es la candidatura del Partido Comunista, pues no es la candidatura de alguien en el aire, de Acción Humanista y de Izquierda Cristiana, ¿no? Yo creo que eso más o menos, Omar, es lo que visualizo. O sea, hay variantes y variables, bueno, que están en curso. Longueira ha dicho que en una carta al Mercurio que no es bueno que sea electa Janet Jara, que no es tan cierto esto de que, o sea, no es que no sea cierto, sino que dice, al país no le conviene, de acuerdo a los intereses de la derecha, que Janet Jara sea la candidata del sector. No, Kaiser ha dicho lo mismo. Kass ha dicho, bueno, qué bueno que vaya a ser Jara porque le vamos a dar guaraca. ¿No? Pero es como una amenaza, ¿no? O sea, es algo que tiene esa dimensión. Y yo creo que en Chile las cosas están como están. Entonces, estos intentos atávicos contra el estallido social, yo no estoy hablando de las acciones de violencia. Oye, a ver, si queremos hablar de acciones de violencia, como decía el presidente del Partido Comunista de Chile, tenemos una senadora que está con un ojo destruido. Hay centenares de personas que perdieron su vista, hay algunos que fueron asesinados. Aquí hubo represión. Los organismos internacionales de derechos humanos, todos cuestionaron la represión que hubo en Chile. Pero hay sectores, yo lamentablemente creo que son sectores no solo de derecha, sino que el llamado centrismo, que parece que de la única violencia que se acuerdan es la violencia que le achacan a la primera línea, a los metros, se olvidan de que en una empresa mataron gente, que se quemó la empresa. No, por lo menos no lo mencionan ese tipo de cosas. Y en realidad el estallido fue mucho más que eso. Se fueron millones de personas sacrificadas que peleaban por salud, que peleaban colectivamente por educación, por salario, en fin, por una serie de cosas. Claro, ahí está el punto, Mari. Yo creo, insisto en esto. Lo que pasa es que ese sector no quiere reconocer que de los 90 en adelante sí se lograron cosas significativas, pero este país es el que es producto de los gobiernos de la concertación y de la derecha. Aquí no ha habido ni estatismo, no ha habido ninguna cosa, son producto de eso. Y los resultados son los que son, incluido el crecimiento que está, ahora le cargan tanto a que la propuesta que hace el programa de gobierno de Jara respecto del crecimiento y la demanda interna, pero si es una cuestión que se está aplicando a nivel planetario, lo que pasa es que ya no tienen cómo a ver,
no quieren reconocer que el problema del crecimiento en este país es producto, como lo ha dicho Frank Davis muchas veces, de este modelo económico, no del estatismo, no del socialismo, no de la demanda, tiene nada que ver. Tiene que ver con los gobiernos de la concertación y con los gobiernos de derecha. Entonces, ¿qué es lo que ellos dicen? Entonces vamos a volver a lo mismo. Bueno, si vamos a volver a lo mismo, este país no solo no va a crecer poco, Mm, sino que va a dejar de crecer, va a empezar en crecimiento cero. El impacto que tuvo en Chile cuando se produce, por ejemplo, el tema de la inmobiliaria en Estados Unidos, gobierno de Obama, mm. el tema, el efecto que tuvo en Chile, el tema de la crisis de los jaguares, ¿tú te acuerdas? Sí. O sea, aquí esta economía dependiente, subordinada, que no tiene capacidad, no solo desde el punto de vista de la industrialización y de la productividad, sino que no tiene capacidad tampoco desde el punto de vista macroeconómico. Es una economía súper dependiente, súper frágil, no tiene nada de especial que la haga sostenible en el tiempo. Entonces yo Mm. lo que creo que le están tratando de echar la culpa a quien no la tiene, si la responsabilidad directa de lo que está pasando con la macroeconomía en este país, con la economía de Chile, es de los gobiernos de la concertación y de la derecha, punto. Ahora, si tú me dices nueva mayoría, sí también. Nosotros intentamos, digo, el Partido Comunista de Chile intentó de manera leal y responsablemente que se produjera un cambio en la política económica en la nueva mayoría porque advertíamos lo que se estaba produciendo. Conversamos muchas veces con Hugo Facio, con Frank Davis, le hicimos una propuesta a la presidenta del partido, reservada, no pública, porque advertíamos que había que hacer giros y lamentablemente Rodrigo Valdés, ministro de Hacienda, no le interesó nada de eso. Él es una persona que opera con la lógica económica del Fondo Monetario, y como lo hace el actual ministro también, o sea, si eso es real. Eso es el problema que tiene Chile. Entonces, cuando tú lo pones así, lo tienes que defender y lo tienes que argumentar, porque lo otro es concederles algo que es muy grave, porque es una especie de no reconocer la responsabilidad que tienen frente a lo que está pasando y lo que viene pasando de los 90 en adelante, y no tienen, pues, si no tienen política económica de cambio. Y lo que Chile necesita es una nueva política económica. Entonces es un desafío nacional. Fíjate que yo observo, y con esto cierro, para que no eh, Sí. que hay sectores del gran empresariado, ¿ah? Estoy hablando del gran empresariado, que empiezan a mirar hace rato de otra manera a China, ahora a Rusia, ojo, se están interesando mucho más en la India, o sea, porque se están dando cuenta que no es solo un tema de asegurar cadena de producción y venta a determinado tiempo, sino que se están dando cuenta de que para llegar a eso tú tienes que tener una macroeconomía muy distinta a la actual porque esta está agotada. Mm. Y ahí está el punto de referencia que ojalá pudiéramos tener más elaboración, más argumentación que la hay, pero más, y no tan a la defensiva. Pero yo noto que ahí, lamentablemente, eh, se pone mucho a la defensiva, entonces no, si nosotros lo que queremos no es no crecer, y empieza a haber toda una cosa así como media que yo creo que la sociedad no la va a confundir, o sea, la va a confundir, perdón, la va a confundir y la puede confundir mucho. Pero eso, Sí, mira, antes de ir al poema, yo tengo la impresión de que hay cosas que nosotros tenemos que leer y conocer un poco más, tal vez hacer la relación entre guerra y capitalismo, como lo sí, establece, hay un economista, apellido Wolf, que es un norteamericano, que es un economista, por cierto, de corriente marxista. Se los dejo ahí sobre la mesa, lo pueden buscar. Y él sostiene una serie de elementos ahí y de análisis a partir desde esa mirada, capitalismo y guerra. Me parece que también hay un texto interesante de un analista militar que se, que se apellida Martillanov y que tiene un texto que se llama algo así como eh, el peligroso narcisismo de América. sí, lo he leído, sí, ¿Sí? muy interesante, muy Muy, interesante. son,
son textos que hay que tenerlos sobre la mesa, de repente darle una vueltecita. La opción Sansón de Hersch, por cierto, también. Yo También. le daría una vuelta a una lectura Sí, sí, en este minuto. Son textos que yo creo que uno, para poder tener una cierta claridad de lo que está ocurriendo, ¿no? Y por dónde van los tiros en el fondo. sí. Eso. Eh, bueno, y Muy bien. para cerrar, un textito, un par de textos en referencia a Corpus Christi, o como algunos también lo llaman, la Operación Albania. Albania. Yo prefiero llamarla todavía Corpus Christi. Creo que ese doble juego es muy potente. Sí. Las hojas caen y vuelven a rejuvenecer, dormitando con sus barrigas pegadas a la tierra. A veces el otoño se eterniza de barbarie, buscando en cualquier sitio jóvenes con aire vivaracho, jóvenes que lucen la capa del sacrificio y respiran el aire limpio de una ciudad que se extingue en la memoria cercenada de la rebelión, custodiada en la desnudez de la desdentada Barasmena y la hilachenta Pedro Donoso. Corpus Christi 2. Cuando el carbón de espino se apagaba lentamente y el frío asolaba las entrañas, ustedes rescataron la brasa dulce de la ilusión para un territorio entumecido. Así nomás, honor, Bueno, Omar, honor y gloria. honor y gloria, honor y gloria. Honor Así y es, gloria. Que honor estén y muy gloria. bien, buenas noches. Les recuerdo Chao, compartir el programa, un me gusta, chao. bueno, los comentarios, apretar la campanita, qué sé yo. Todo ese tipo de Sí, cosas nos ayudan. Un así abrazo, es. que estén muy bien. Chao, Cuidarse, ¿ah? Chao, chao. chao, chao.